Buenos días, te agradezco al comité organizador haberme invitado nuevamente a esta actividad que en verdad denota la importancia de la investigación hasta el día de hoy. Es increíble cómo en el momento que yo egresé de ginecóloga y obstetra, la investigación tenía cierta importancia, pero creo que no nos daba en verdad la magnitud de lo que iba a ser la investigación a los años, ¿verdad? Así que también los felicito a ustedes porque el estar acá significa que la investigación es algo que les llama mucho la atención. Sé el nivel de conferencias que han dado y el tema que me toca a mí pues, es en relación a las etapas en la investigación. Le puse ese nombre porque, como bien sabemos, para poder conseguir lo que todo el mundo anhela, que es nuestra famosa tesis, es una palabra que la vamos a ver en pregrado, en posgrado, en maestrías, en diplomados, ¿verdad? O sea, es algo que nunca lo vamos a exonerar de ella si queremos seguir superándonos desde el punto de vista de la investigación. Entonces, el por qué es importante hablar de las etapas, porque una investigación no solamente la quiero hacer. Yo pongo el ejemplo como un pastel. Si no vamos a hacer el súper para comprar los ingredientes, es imposible realizarlo. Aún tengamos la foto más hermosa de un pastel de chocolate, nunca lo vamos a poder hacer, ¿verdad? ¿Qué es en sí el querer investigar? Como ya han hablado, todos los conferencistas anteriores han puesto la base de la necesidad que hay ahora, de la medicina basada en la evidencia, que te dice hay que investigar. Hay que hacer esto porque es necesario. Hay ciertas cosas en el mundo que necesitan que se sigan investigando. De una investigación, ¿sí? Han salido protocolos de manejo, han salido nuevos medicamentos. Dios quiera que en algún momento nos diga, miren, ya está la cura para el ébola. Imagínense, sería maravilloso, siendo lo que ahorita está afectando tanto al mundo, ¿verdad? Pero ¿qué es una investigación? Es una inquietud, es algo que me llamó la atención. Si se dan cuenta en esta gráfica, también no solamente es de medicina, obvio hablo de medicina porque es nuestro campo, pero hasta en música, hasta en cosas de tecnología, o sea, todo es investigar, hasta para un bebé. Un bebé si no toca, si no siente, nunca logra experimentar qué es un juguete. ¿Quién de travieso, como decimos, no abrió una vez un juguete para ver cómo estaba adentro, aunque después venía el regaño de los papás? Pero así aprendemos, ¿verdad? Entonces igual somos nosotros, con la gran responsabilidad que con nosotros no se vale, echando a perder se aprende, porque somos médicos, ¿verdad? Entonces, por eso es la importancia, ¿verdad?, del repunte que tiene la investigación a nivel de nuestra profesión. Esto es en términos generales un esqueleto de toda una investigación, ¿verdad? El protocolo, el trabajo de campo, el informe final. Me voy a enfocar más que todo en esta plática en lo que es el informe final, porque ya es la entrega total de la tesis, a cualquier nivel de grado académico que queramos adquirir. Pero solo en términos generales, como bien sabemos, el protocolo es la base de lo que vamos a investigar. Si no tenemos un buen protocolo, aseguren que el edificio se nos va a caer, porque no lleva una buena base de inicio, ¿verdad? Como bien saben, el protocolo pues consta del título, subtítulo, la definición del problema, que es aclarar en sí por qué lo queremos, o sea, en qué trata el trabajo, qué es lo que queremos investigar, cuál es el tema principal, la justificación. Todo el protocolo es importante, pero para mí el punto clave es la justificación. ¿Por qué es importante realizar ese trabajo? Si estoy en una institución, ¿por qué lo quiero hacer? Si va a ser para mi tesis, ¿por qué? En muchos casos es porque queremos esa especialidad, si es en pregrado. Entonces todo tiene una causa por qué la estamos haciendo y esa es la justificación. Y en la justificación todavía nos da la oportunidad de ver qué vamos a aportar al momento de realizarla. Yo me alejé un poco de lo que era la práctica a nivel institucional y cuando regresé, yo laboro en el ICS actualmente, tuve la oportunidad de que en el servicio donde me colocaron, en una semana, 3 pacientes tuvieron un paro respiratorio en posparto complicado. Y nosotros, bueno, pero ¿y aquí qué pasa? O sea, no es posible. Ya habían pasado 2 casos y nosotros, bueno, de X o Y motivo. Pero en el tercero fue casi de intubar a la paciente, ¿verdad? Entonces, eso fue una inquietud. Empezamos a ver con el residente y resulta que X persona estaba manejando mal la dosis de sulfato de magnesio. Había duplicado la dosis. Imagínense, o sea, nos entró la inquietud, vimos qué estaba pasando, encontramos la solución,
concluimos y recomendamos. Eso es una investigación. Y la hicimos en una semana. Y no fue para ganar un premio Nobel. Y es lo que yo les explico, en el caso de medicina es para salvar vidas. Es el peso de la responsabilidad que tenemos. El trabajo de campo, después de tener un buen protocolo, ya se basa en un aspecto que el doctor Jorge Alvarado habló increíblemente, la ética. ¿Sí? No puede ser, ¿verdad? Y no es así como dirían una indirecta bien directa, pero se oía tal vez antes, ahora espero que ya no sea así, y no lo hacían muchos, pero alguna vez escuchamos en algún compañero, no hombre, inventá tales datos, poné tales cosas, el doctor ni lo va a leer. Bueno, excelente, puede que antes haya sido así, ahora ya no. Los que están ahora en los posgrados saben que ahora los que estamos encargados sí leemos los trabajos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Platicó un expositor una vez en unas pláticas que pude asistir, que hubo un trabajo que se realizó en Sudamérica, probando un medicamento, que el trabajo de campo comprobó que ese medicamento era un éxito. Alguien X lo leyó. Recuérdense que ese es el peso de la investigación, no solamente lo vamos a ver nosotros, trasciende. Lo practicaron en Europa y murieron 3 personas, porque fueron hallazgos falsos. Obvio, esa persona pues está ahorita en una demanda fuerte, pero imagínense, ¿verdad? Entonces el trabajo de campo o lo hace uno de una forma muy consciente o pide uno colaboración a sus compañeros para que también manejen esa ética y moral especialmente, ¿verdad? Yo les comento mucho a mis residentes y les digo, miren, pónganse a pensar si la muestra que ustedes están presentando en este trabajo está conformada por su familia. ¿Quién no haría esa investigación con un amor increíble, verdad? Entonces yo creo que esa es la base para tener un buen trabajo de campo y así poder proporcionar lo que sigue a continuación, que es el informe final, que es lo que más vamos a enmarcar en lo que es esta plática. El informe final contiene el fruto del trabajo del investigador. Es la parte más importante del proceso de investigación, lo que hablamos, ¿verdad? Protocolo, trabajo de campo. Excelente, yo lo realicé. Ahorita, pues, solo para hablarles en forma general, la Universidad de San Carlos de Guatemala está manejando las maestrías, ahora todo el mundo, ¿verdad? Ya sale con grado de maestría. Y el cronograma que se maneja es R1, elaboración de protocolo, R2, trabajo de campo, y R3, informe final. Y por eso es justamente este punto, es la parte más importante del proceso de investigación, en donde ya le pone uno la guinda al pastel, ¿verdad? Donde uno dice, valió la pena lo que hice. Y es lo que va a permitir que uno se gradúe. Porque igual como se evalúan otros aspectos, tienen que ganar investigación para poder adquirir la maestría. El autor presenta los resultados de su esfuerzo, lo que estábamos hablando de trabajo de campo. Y la palabra esfuerzo es porque, ¿verdad?, lo que hacemos nos cuesta un montón. ¿Quién en el momento de tener el acto de graduación nos dice, valió la pena este esfuerzo, ¿no? Se describe en forma sencilla y clara, justamente porque si es a nivel de médicos, pues manejamos el mismo idioma, pero no me dejarán mentir, ¿cuánto personal de enfermería no llega con nosotros? Porque nos mira como gente consultora, estudiantes de medicina. Hasta mi hija hizo un tema ahorita en relación a abuso sexual, y teniendo a su mamá ginecóloga, pues imagínense, ¿verdad? Casi que estuve ahí en Machuque diario. Entonces, somos consultores de mucha gente, no necesariamente médico ni universitario, ¿no? Es accesible a la mayor cantidad posible de lectores, eso es importante. Recuérdense que ahora todo, casi todo, para que sea un éxito tiene que publicarse. Lo que les comenté del trabajo que se hizo en Sudamérica y que en otro continente pues tuvo ese desenlace fatal, ¿no? ¿Cuáles son los componentes que lo forman? El título, el resumen, índice, introducción, antecedentes, objetivos, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones, referencias bibliográficas, propuestas de plan de acción y anexos. Esos son así los puntos básicos que tiene que dar un informe final. Voy a hablar de los más importantes. Y son términos generales porque si tuviéramos que hablar de todo, pues sería mínimo un día por cada punto para poder ver tantos detalles. El título es la primera impresión que el lector tiene sobre el trabajo de investigación. Se recomienda limitarse a unas 10 palabras sin exceder 15 para que no sea una parte muy cargada.
Al redactarlo, describir tipo de estudio, la muestra, la institución y el tiempo en el que se va a elaborar. No es adecuado usar abreviaturas, especialmente por lo mismo que somos referencia para muchas personas que no manejan nuestra nomenclatura, y eso sí, nomenclatura internacional que esté reconocida, no como las que a veces ponemos, ¿verdad? Útero NL, útero normal. Y perdón si digo tantas cosas de ginecología, pero esa es mi especialidad, ¿verdad? Pero son cosas que dicen, mira, NL, y yo, Y otra vez encontré uno, paciente SC, y yo así, SCH era, y yo, SC, sin cambio soy. Imagínense, jala, qué pilas, son mis residentes, o sea, en verdad que hacemos nomenclaturas aquí, ¿verdad? Y se puede eliminar el subtítulo siempre y cuando el título lo abarque, aunque ahora se maneja mucho la modalidad de que el título dé en una sola llegada de qué trata el estudio. Por ejemplo, diabetes mellitus y su relación con macrosomía. Eso es un título. Entonces, si yo quiero saber algo de diabetes, me voy a ese título porque sé que eso es interesante, y ya si quiero delimitar qué muestra tomó, en dónde fue, ya me apoyo con el subtítulo. Pero si no, igual se vale hacerlo en el título, ¿verdad? La cosa es redactarlo de una forma bonita que no canse al lector. Hoy por hoy, lo que menos tenemos es tiempo. Entonces, mientras más simplificamos que la persona busque, es mejor, y le vendemos mejor la idea para que nuestro trabajo le llame la atención. En el informe final, algo que es importantísimo es el resumen. El resumen es lo que yo voy a leer, y con eso, en término de un párrafo, me están diciendo de qué trata la investigación. Entonces yo digo, esto está bonito, y ya me pongo a ver detalles de ese trabajo. Si un resumen no da la idea o no logra transmitir la importancia de mi trabajo, no lo voy a leer. Definitivamente, no me va a dar tiempo, porque ahora uno busca un tema, y como imagino que les habló el doctor Talé, hay tantas ahora ayudas para poder buscar referencias, que ustedes se meten a una y a veces les salen hasta 100,000 referencias, o 100,000 publicaciones, o 10,000, o 5,000, pero estamos hablando de miles, y a veces necesitamos solo una. Entonces imagínense lo importante de poder hacer un resumen adecuado para irnos a lo que necesitamos definitivamente, ¿verdad? Entonces es una versión comprimida del artículo total, permite al lector enterarse del contenido en forma rápida y completa, lo que les estaba comentando, incluye brevemente el problema. Esas son partes principales de un resumen. Si un resumen no lleva esto, no es resumen, es otra cosa, menos resumen. Tiene que ir el problema, objetivos, tipo de estudio, población, métodos empleados, resultados y conclusiones. Eso tiene que ser puntos claves para que se vea una elaboración correcta. Se presenta en un solo párrafo, y lo ideal es que no exceda 250 palabras. Imagínense en cuántos minutos lo leemos, entonces sí nos da tiempo de poder revisarlo bien. Después viene la introducción. En el protocolo sí manejábamos definir el problema que nos llamó la atención y justificar el por qué lo queremos hacer. La introducción aquí simplifica varias cosas de lo que es el protocolo. Se introduce al lector en el problema investigado, 100%, ¿verdad? Se une la definición y la justificación, lo que les acabo de decir. Incluye una breve revisión de las publicaciones pertinentes. No puede haber trabajo de investigación si no tiene referencias bibliográficas. Es imposible que nosotros lo hagamos. Y se termina exponiendo los objetivos de la investigación, qué es lo que vamos a conseguir o qué fue lo que quisimos estudiar al realizar esa investigación. Después vienen los antecedentes. Acá quise enfatizar mucho la palabra breve, preciso y conciso. Un informe final, una publicación de un informe final, tiene que ser en una forma no muy extensa. Hay facultades que tienen tesis tomo 1, tomo 2, tomo 3. Imagínense, ¿verdad? Entonces yo creo que tal vez ya están cambiando, pero sí sé de algunas. Nosotros imagínense que hagamos eso, sería imposible, ¿verdad? Entonces, ¿a qué vamos con eso? Tenemos que tomar muy en cuenta que los antecedentes tienen que basarse en sí en tema central de nuestra investigación, con conocimientos científicos, con bases sólidas y reales. Por eso fue que antes se dio el tema de ética y de medicina basada en la evidencia, para que sepamos el peso que tiene una publicación. Es un resumen del tema, no una copia del tema. Hubo una vez, miren, es que fue increíble, estaba revisando un trabajo
Y ni siquiera fue una traducción legítima, sino que me imagino que fue por medio de un programa. Y no se dieron cuenta que a saber qué palabra quisieron poner, y por ejemplo decía ahí entonces al momento de evaluar a la paciente, cocodrilo. Cocodrilo, imagínense. O sea que ni siquiera fue el revisarlo, y solo fue traducir y pegar, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que ya no se pueden permitir, y mucho menos a un nivel de maestría. Idealmente 10 páginas. Imagínense, no me dejarán mentir que aún con nosotros hay tesis todavía como de este tamaño, ¿verdad? El hecho, ¿sí?, que una tesis sea muy grande no significa que esa cantidad tenga calidad. Mejor hagámoslo al revés. Tengamos calidad, aunque sea con poca cantidad. Un mínimo de 30 referencias bibliográficas que tiene que solventar. Yo sé que hay temas que no se pueden, ¿sí? Hay temas que son como nuevos, ¿verdad? La doctora Karina Rodríguez no me dejaba mentir, ella pues es jefe en lo que es rehabilitación y yo soy la docente de los residentes de ellas. Y hay temas tan nuevos, pero tan nuevos, sí, que son así como, somos pioneros en que se están realizando ahorita en la institución. Y en serio, miren, si llegan a 10 o 14 referencias bibliográficas es mucho, como ellos mismos dicen. Y peor, estudios realizados afuera son menos, pero eso es el orgullo. Nosotros lo estamos haciendo aquí en Guatemala. Y eso es lo que vale. Así que aunque sean pocas, pero de calidad, ¿verdad? Pero tampoco 5 como pusieron una vez, ¿verdad? O sea, es imposible con libros, con tantas revistas, con documentales que salen, ¿verdad? Los objetivos. Como en el protocolo, ¿sí? Yo tengo que ver qué es lo que quiero conseguir. No puedo ir a un lugar, o sea, nadie salió de su casa hoy sin decir a dónde iba. Si no, no sé en dónde estuviéramos ahí. Todo el mundo dijo, hoy tengo que ir al precongreso de investigación. Así fue. Si no estuviéramos ahorita, no sé en dónde. Entonces teníamos un objetivo planteado. Todo en la vida tiene que tener un objetivo. Igual es la investigación. Obvio, pensamos por qué, es una interrogante que nos llamó la atención. Partimos siempre, como todo, ¿verdad?, de lo general a lo específico para poder detallar qué es lo que queremos conseguir. ¿Qué es lo que vamos a buscar con él? Tienen que ser claros y precisos, únicamente un verbo por objetivo. El verbo está en infinito, recuérdense, porque da amplitud para que se logre conseguir muchas cosas con él. Debe estar dirigido a elementos básicos del problema, o sea, hay que ser muy específico en lo que queremos buscar. Y después en conclusiones les voy a decir por qué. Poner muchos objetivos puede ser el fracaso de una investigación en un informe final. Susceptibles de alcanzarse en el estudio. Jamás nada que quisimos demostrar y no se logró puede ir en un informe final. Esa es la ventaja. Un protocolo, uno puede poner ciertas ideas que uno quiso o uno pensó que iba a poder investigar. El protocolo permite, recuérdense que la investigación es flexible. Un informe final ya no, porque tú ya lo investigaste, o se pudo o no se pudo, entonces eso sí se tiene que modificar. Susceptibles a medición, ¿verdad? Por eso los hallazgos estadísticos, que después van a hablar también de eso, y sigue un orden metodológico y van de lo general a lo específico. El orden metodológico es que es imposible iniciar una investigación y solo con el título querer recomendar, no se puede. Tiene que llevarse uno los pasos, ahí sí que uno a uno, paso a paso, para poder llegar a poder recomendar, que es así como ya lo último que uno quisiera con el aporte del trabajo que hizo. El objetivo general, como bien sabemos, con uno es suficiente, porque si no serían casi que 2 investigaciones en un solo informe, y el objetivo y los objetivos específicos 3 a 4. No hay que gastar al lector, a veces ponen 6, 8, ¿verdad? Y entonces cuando van por el 6 ya se les olvidó el 1. Sí, y eso son cosas importantes, nunca perder esa temática de quitarle el interés al lector. Y la metodología. Hablar de metodología sería casi que estar igual una mañana completa acá, ¿verdad? Hay tantos puntos, pero en las cosas que se van a decir ahorita, por ejemplo, la plática que se acaba de dar habló mucho de los tipos de estudio, que si no sabemos qué tipo de estudio vamos a tener de base, es imposible que el trabajo se logre realizar, porque nos vamos a perder, porque no es lo mismo a partir de la enfermedad o a partir de la causa, no es lo mismo si lo va a hacer de tipo experimental, bueno, aunque aquí pues no se pueden hacer tanto de ese tipo. Descriptivos ya no se valen, si así queremos ponerle una palabra, ya no se aceptan por el grado de maestría.
los estudios que se están realizando hoy por hoy tienen que ser analíticos, en donde yo voy a comparar en el 100% de los casos 2 muestras, casi siempre, para que sea interesante. Si no, hay que ponerle otro tema, otro tipo de estudio, pero que dé a entender que no es descriptivo. Los descriptivos ya no se valen, no a nivel de posgrados o de maestrías. ¿Qué componentes vamos a tener? Lo que es el tipo de diseño de investigación, que el doctor pues ya nos aclaró. La población y la muestra. Recuérdense que en este caso es sencillo. Según el tipo de investigación que vamos a hacer, podemos tener, por ejemplo, en el caso de maternidad tuvimos una tesis que se realizó con más de 1000 casos. Y en el caso de psiquiatría, asesoré otra tesis que llegué sin mucho a 35. ¿Cuál se imaginarían ustedes que fue más interesante? ¿El de 1000 o el de 35? ¿Verdad? O sea, yo sé que unos pueden decir 1000 y otros 35, pero vamos al hecho de decir qué calidad de muestra tengo según el universo que yo manejo. No vamos a comparar, por ejemplo, ginecología, que sabemos cuántas pacientes tenemos embarazadas o bien pacientes que consultan en ginecobstetricia, a psiquiatría, que es en el caso personal para mí una especialidad relativamente joven en relación a manejar pacientes, ahorita, casos. Yo soy muy honesta en ese sentido y lo digo, yo terminé el pregrado y yo no sabía que existía un posgrado de psiquiatría, imagínense, porque no estaba familiarizada ni socializada con ella. Y no significa que no estuviera, y el mundo da vueltas que ahora soy docente de ellos, pues entonces supóngase vamos a eso, o sea, ninguna especialidad por más o menos que tenga es igual de importante. Lo único vamos a que siempre tratemos según la población o el universo que manejemos, que la muestra vaya en base a eso. Por ejemplo, en temas de ginecología y obstetricia, que solamente hayan unos 20 o 25 casos es muy difícil. Si a diario consultan casi 400 personas, pues, a diario. No las otras especialidades. Entonces, esa es la importancia de seleccionar bien una población, una muestra, o bien decidir si va a ser el total del universo según cada especialidad o lo que nos interesa conseguir en la investigación. Los criterios de inclusión y de exclusión es en base a la muestra que ya tomamos, qué pacientes o qué tipo de características tiene que tener para que podamos incluirlos. De ahí viene la palabra inclusión. Y en la exclusión es quienes definitivamente, por tener otro tipo de características, no pueden estar incluidos en mi trabajo. Definición de las variables. Las variables son importantísimas para poder realizar una investigación. Yo diría que es así como que tal vez el punto más difícil para poder ponerse uno de acuerdo en relación qué cuantitativa, qué nominal, qué cualitativa. ¿Quién no recuerda eso? A nadie, que lo pone uno y de repente no, cámbialo así, no, cámbialo así. O sea, las variables casi que es la parte que uno sueña, ¿verdad? A veces de poder encontrar el enfoque adecuado. Todo es cuestión de práctica, cuestión de poder orientarlo en relación a qué criterios tiene que tener cada uno de mis elementos, ¿verdad? Porque recordemos que cada variable que vamos a preguntar, por ejemplo, una variable puede ser edad, sexo, estado ocupacional, un tipo de enfermedad, pero esa variable, ¿sí?, tiene que venir de lo que es el objetivo que yo quiero encontrar. No puede haber ningún objetivo sin variables, porque ¿cómo lo voy a poder evaluar? Medir, si lo único que me va a permitir medirlo son las variables. Y con las variables, el juego de variables es el que me va a poder, el que me da chance de poder analizar los resultados en el cruce de variables o como variables simples, para según los resultados que me da, poder ya analizar, poder concluir y recomendar. O sea, todo, por eso es lo que ya hemos hablado, ¿verdad? Aquí no podemos título y recomendaciones, acá todo tiene que ir paso a paso para que tenga su lógica adecuada. Algo que es importante también es lo de los instrumentos que dice abajo en relación a qué herramientas voy a tener a nivel estadístico. De eso nos va a hablar después el doctor Jorge Alvarado. Podemos tener la mejor teoría del mundo, pero si no sabemos aplicarla en paquetes estadísticos, ahí precisamente nuestra investigación bajaría bastante la calidad del resultado. Los aspectos éticos. El ejemplo que les di de ese medicamento, ¿verdad? O sea, es imposible que no tengamos nosotros como base una ética que son reglas que rigen la vida. La moral, yo considero que es como yo soy.
qué me permito y qué no. Pero la ética son reglas que tienen que cumplirse y aún más en investigación. A mí me tocó dar una plática que cuando la preparé, en verdad que me presenté casos de la época de la Guerra Mundial, ¿sí? A nivel de los alemanes, ¿verdad? Que obvio pues son seres humanos, se les respeta hoy por hoy, pero creo que nadie puede aceptar los experimentos que hacían. Y hubo uno que aparte de afectarme como profesional, me tocó más que nada mi lado materno, en donde decía que a los niños cuando los separaban de las mamás, los engañaban, ¿verdad? Diciéndoles, mira, si te metes a ese cuarto, te vamos a poner calor, mucho, mucho calor, pero tú vas a soportar porque al salir de ahí, el premio es que vas a ver a tu mamá. Todos entraban felices, porque su premio era ver a mamá después, ¿verdad? Eran temperaturas tan altas que morían, ¿verdad? O si quedaban vivos, imagínense cómo. Entonces, eso no se vale. Pero fueron cosas que no, ahí como dice, de muchos errores hemos aprendido, ¿verdad? Entonces, ese punto de los aspectos éticos, la OMS avala, tiene categorías para que uno diga qué tipo de estudio tengo y así ver si se vale o no. Y esos son importantes para ver que no caigamos en cosas de delitos. El procedimiento y análisis de datos, que lo que estamos hablando, ¿verdad? En relación al paquete estadístico, los alcances y limitaciones, al igual que todo en la vida hay cosas que sí vamos a lograr y cosas que no. Entonces es solamente ser sincero, aclarar ahí por qué no se logró tal cosa, pero si desde el principio sabemos que un objetivo no se va a lograr, como dice, no nos compliquemos, retirémoslo en el protocolo y ya en el informe final la gente nunca se va a enterar. Recuérdense que hay una clave en algo, nadie más que quien hace la investigación es el que más sabe de ella, nadie más. Así que si hoy les vengo a presentar mi tema de investigación, puede que todos salgan fascinados y que cuando ustedes vayan a revisar, el 80% de cosas que les dije fue que no. Pero como me estaban poniendo atención, lo logré, les vendí la idea, ¿verdad? Entonces recuerden, eso es importante, nadie más que el que la realizó. Y por lo mismo es la gran responsabilidad de realizarla bien, porque nos la creen, en serio que sí. Y por último sería lo que son los recursos, ¿verdad? Que ahí sí que no cambiamos de los humanos, los materiales, ¿se recuerdan? Económicos, sigue siendo igual, eso sí no se ha modificado. Y el cronograma, ¿verdad? Que fue una parte importantísima lo que fue el protocolo, porque si no lo manejamos con unas fechas, es mentira, y casi siempre en algunos casos se maneja hasta un 15 a 30% de margen en tiempo que se puede correr. No siempre un trabajo de campo, por ejemplo en los R2 que tienen que hacerlo, no siempre lo concluyen en ese año, se da una prórroga del año siguiente, 3 a 5 meses en algunos casos, porque no lograron llegar a la muestra. Entonces recordemos lo que hemos dicho, ahora que la investigación es flexible. Los resultados, aquí ya vamos, o sea, ya es… Yo les digo que la investigación es como que fuera un cuadro, o sea, miramos primero qué dibujo queremos hacer, después compramos el material, después empezamos con cada pintura en una forma de lienzo, qué técnica vamos a usar. Eso es lo que estamos haciendo, ya llevamos ahorita casi que el 60% de la investigación, pero la clave está ahorita en el resultado. O sea, yo les puedo decir, miren, aquí está todo lo que yo ya hice. Ya hice esto, ya les investigué, ya pasé las boletas, les prometo, les juro, si así quieren, como diríamos, que son datos confiables. Ahora son ustedes quienes tienen que ordenarlo y sacar los datos. Ese punto es a veces el que nos presenta ciertas complicaciones, porque es el cómo lo voy a ordenar para que todo el mundo lo comprenda o para que yo no me pierda en la elaboración del mismo. Permiten que el autor presente los resultados de su trabajo, que es lo que les estaba comentando, que ya históricamente nos lo dan completo. Los resultados obtenidos se describen en forma narrativa. Eso es algo importante. Es como que estuviéramos contando un cuento, ¿sí? No somos punto 1, punto 2, punto 3, sino que es para que la persona lleve como una idea mental de cómo fue que se fueron dando los resultados. Y se puede contar con las ayudas y quién no ha usado para presentar algún tipo de investigación, los datos, tablas, cuadros, gráficas, y el cruce de variables es permitido. Y esto es importante, ¿por qué? Porque a veces hay cuestionarios que pasamos o boletas como con 30 preguntas. Imagínense que hagan 30 cuadros, 30 gráficas,
O sea, sería desgastante, ¿verdad? Entonces, se vale, por ejemplo, aunque hayan más preguntas, priorizar en las principales para ya graficarlas, o bien hacer cruces. Podemos juntar en muchos casos la famosa tabla 1, ¿verdad? Que puede ir ahí de lo que es la edad, el sexo, la ocupación, escolaridad, y ya con eso van 4 variables de un solo. Entonces, eso es lo importante para poder optimizar los recursos que tenemos a nivel estadístico. Ese es un ejemplo de tabla o cuadro, ¿verdad? Que lo que hace es en forma sencilla y sin recargar demasiado, presentar los datos de estos gatitos en este caso. Tipo de gráfica, no es necesario cargarla demasiado, no es necesario poner colores extravagantes. Y algo que es importante, ¿verdad? Bastante importante, es que ahora ya no se utiliza mucho el 3D. Esos son juegos visuales que nos confunden. Lo mejor es que sea así. Estos son los datos y esto es lo que tienes que analizar, ¿verdad? Y ahí se logra entender en forma clara qué significa cada uno de los colores, porque en la parte baja no los están especificando. Bueno, ahora análisis y discusión de resultados. Como bien sabemos, el maestro de la ciencia. Ahora, entonces, ¿qué significa con eso? Ya tengo todo. Ahora tenemos tantas ayudas en paquetes, por ejemplo, EpiInfo es un paquete tan noble que uno pone todos los datos y nos saca todo. Media, mediana, desviaciones, chi cuadrado. Miren, en serio, todo. Pero ya lo tengo, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué significa una media en 25, una mediana en 15 del trabajo que hice, ¿verdad? Entonces, eso es en donde ya nos toca pensar de qué manera vamos a analizarlo para que logremos cumplir nuestros objetivos. Nunca se alejen del objetivo de la investigación. Si siempre siguen ese alineamiento, van en muy buen paso. Se refiere a la interpretación que el autor hace de sus hallazgos. Es uno de los más leídos después del título. Vamos a volver a colocarlo acá. El análisis y la discusión. Porque ustedes vieron el título de mi investigación, probablemente vieron el resumen después, que fue lo que platicamos, ¿verdad? Que en un momento les dice. Pero como ahí pusieron análisis y discusión también en el resumen, ¿verdad? ¿Se recuerdan que iba una parte de esa? Entonces ahora quiero ver en base a qué muestras tuvieron, qué datos fueron, y por eso es que es el segundo más importante de un trabajo leído. Entonces imagínense la importancia de realizarlo, ¿verdad? Y es en una buena discusión los resultados se exponen teniendo las bases científicas para defenderlas en una terna examinadora. Eso es importante porque cualquier persona puede preguntarles de su trabajo en cualquier momento. Y definitivamente hay que responder bien y hay que ganarlo, porque fueron ustedes quienes lo hicieron. Cuando no, miren sin querer cómo se cometen ciertos errores y nos terminan, como diríamos, ¿verdad? Terminamos cayendo solitos porque no podemos defender nuestro tema. Ya al tener un análisis y una discusión adecuada que nos dice, bueno, definitivamente con tales objetivos, al tener ya mi trabajo de campo, ya al haber hecho ya todo la recolección de los datos, al analizarlo y discutirlo, yo ya estoy en la capacidad de concluir. Algo importante es que los objetivos que yo puse ya en el informe final, no puede haber un solo objetivo que no tenga conclusión. Porque si no significa que no lo investigué. Y solo por eso en el caso de los posgrados pierden su examen privado de tesis. Porque entonces lo puso ahí y no lo hizo. Y vamos a lo que les dije, es flexible, si miramos que no lo logramos medir, no pudimos estudiar el objetivo, lo retiramos y no se pone en el informe final. La importancia de las conclusiones oscila en que el autor da las respuestas a las interrogantes del proyecto, se elabora en base a los objetivos, ¿verdad? Como he dicho, es sumamente importante. En los estudios descriptivos se debe indicar si se alcanzaron los objetivos propuestos. Ahí un descriptivo es si no, ese no es tanto de indagar en relación a datos estadísticos, pero aún así no le quita lo interesante, ¿verdad? Y en los resultados analíticos, que son los que más se manejan ahora, se debe indicar si se comprueban o rechazan las hipótesis propuestas. La mayoría de trabajos analíticos, si el trabajo lo permite, debe de llevar hipótesis, tanto la nula como la alterna, porque voy a comprobar algo o voy a rechazar algo. Y por ende tiene que ir si es un estudio analítico. Las recomendaciones es que después que yo ya concluí,
ya puedo decir, ¿se recuerdan el caso que les comenté de las pacientes con sulfato de magnesio que presentaron paro respiratorio? Recomendamos inmediatamente sacar al médico. No, no es cierto. No, recomendamos verificar qué estaba pasando con esa dosis. ¿Sí? Llamamos a la persona, obviamente de una forma muy ética, mira, fíjate que estás cometiendo tal y tal error. ¿Sí? Fue recomendar buscarlo. Hablamos con esa persona, se reunió al grupo de residentes nuevamente. ¿Qué hicimos después? Se actualizaron o dimos una revisión del sulfato de magnesio y los problemas que daba, ¿verdad? Y ya no volvió a pasar. Imagínense lo que les digo, una investigación de una semana. Ahora la calidad de investigaciones que ustedes pueden hacer. Entonces, todo trabajo que se dé tiene que tener recomendaciones. ¿Por qué? Porque va a ayudar a mi hospital, porque va a ayudar a un gremio especial de pacientes. ¿Qué quita que un trabajo que ustedes hagan vaya a ser un cambio de un manejo, de un protocolo, miren, en algo increíble? Y qué orgullo decir, por ejemplo, la doctora Claudia Galindo o la doctora Carla Antillón, por ejemplo, hizo tal cosa, y saber que fueron ustedes los pioneros en eso. Recuérdense que los que han ganado premio Nobel de Medicina, que será un orgullo que un día fuera a Guatemala, fue una investigación. Ellos se sentaron, les llamó la atención algo y ahí están. Entonces, si se dan cuenta la importancia que tiene la investigación, ¿verdad? Entonces, las recomendaciones, si hacemos un trabajo y no dejamos nada bueno con ese trabajo, creo que nos quedamos cortos. Se queda así como un mal sabor del esfuerzo que hicimos. La bibliografía, como bien dijimos anteriormente, mínimo 30, aunque esta es flexible, pero tampoco muy poquitas, ¿verdad? Y algo importante ahora con tantas ayudas. Es imposible ustedes. Ahora hay tantas ayudas que no podemos decir, mira, no me puedes poner aunque sea mínimo 15 que tenga tu trabajo, ¿verdad? Libros, revistas, internet, tantas cosas que ahora nos permiten. Tesis ya realizadas. Hoy por hoy tenemos trabajos de tesis que sus referencias bibliográficas han sido tesis anteriores, de compañeros de ellos según las especialidades. Imagínense qué honor para uno que una mi tesis haya sido colocada en un trabajo, ¿verdad?, de referencia. Los anexos no es más que todo lo que nos ayudó a poder realizar la investigación, ¿verdad? Desde lo que fue cuestionarios, desde lo que fue la boleta piloto, desde lo que fue personas que colaboraron. Eso es algo importante en la investigación. Y no es para que uno le den las gracias, pero vieran qué satisfacción se siente cuando dicen y colaboradores y por ahí aparece el nombre de uno. ¿Verdad? Y dice uno, bueno, ayuden algo. Y se siente una satisfacción muy grande. Entonces yo creo que es bonito agradecerle a las personas que de una u otra manera pues se tomaron su tiempo para ayudarnos. Y por último, ya terminando, el éxito de una investigación, cuando ustedes pueden decir lo que hice valió el 100% el esfuerzo, es si lo publicamos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Es lo que más quisiéramos. Y ahora hay varias ayudas en ese sentido, ¿verdad? El Colegio de Médicos lo hace, probablemente la asociación de cada una de las especialidades, la Universidad de San Carlos, asumo que las otras universidades también. Entonces yo creo que hay muchas formas de lucirse a nivel nacional, a nivel internacional, pues que mejor. Y no se preocupen, si hoy por hoy piensan que la investigación es un rompecabezas, así es. En serio, todos los días aprendemos. Sí, yo soy una que todos los días aprendo. Y Dios me ha puesto a la par muy buenos maestros. Así que no se preocupen, cada día van a ir armando ese famoso rompecabezas. Y algo importante que me encantó ayer que lo vi, y es lo que pasa en la investigación. Llegan momentos en que uno se aburre, ya no tengo tiempo, ya me cansé, hago tal cosa, me lo rechazan, hago tal otra, no les llama la atención. Recuérdense que las personas que los están asesorando y los están apoyando en su investigación, tanto el asesor como el revisor, son personas que de una u otra manera tienen un poco más de experiencia. Y las correcciones o las cosas que nos dicen cámbialo o haz esto, es porque quieren que nuestro trabajo quede bien. Y por eso me gustó mucho esto, ¿verdad? Todos los grandes logros requieren tiempo y paciencia. Todos nos hemos esforzado, mucho, mucho. No creo que alguien haya pasado una especialización y que se la hayan regalado. Todos fuimos R1, R2 y R3 y sabemos qué es eso. Y lo logramos. Hoy muchos ya somos especialistas y maestros en nuestra especialidad. Muy bien, eso era. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta.